Hola amigos, ¿cómo estáis? Yo me llamo Patricia y estás en EcoCrafts. Hoy he desempolvado mi caja de restos de tela de tapicería, porque quiero aprovechar algunos de esos restos para el trabajo de hoy. Así es que te recomiendo que te esperes a la intro y ya vas a ver qué cosa más práctica vamos a hacer para tener nuestra casa un poquito más ordenada. Me encantaría crear expectación, pero no lo voy a hacer. Vamos a hacer un organizador para todos los mandos a distancia que solemos tener en el salón. La tele, el aire acondicionado, algún libro, alguna revista, lo que queramos. Y es para colgar en el brazo del sofá. Algo muy útil y muy práctico que nos puede ayudar a tener las cosas a mano y no estar buscando todo el rato el mando y darle al que no toca. Os voy a contar las piezas que he preparado. Yo he adelantado un poquito el trabajo, he cortado las piezas y ya las he sobrehilado todas. Les he pasado un zigzag porque estas telas de tapicería, por lo general, se suelen deshilachar con mucha facilidad. Y por no entreteneros más de la cuenta, yo he adelantado un poquito el trabajo. Os voy a explicar todas las piezas. Empezamos por esta. Esta lo he llamado bolsillo doble. Y es un bolsillo que vamos a poner en la parte de abajo, pero que lo vamos a hacer con un poquito de fuelle para que nos puedan entrar los mandos sin ningún problema y los podamos meter aquí. Esta pieza es un poquito más ancha que las demás, porque el ancho total de los demás bolsillos es de 25 centímetros. Este en total tiene 40 de ancho por 17 de alto. La idea es hacer un dobladillo amplio en la parte superior y tener también un poquito de tela para la parte de abajo, de forma que nos quede un bolsillo más o menos de unos 10 centímetros de alto. La siguiente pieza que he preparado es un bolsillo que he llamado pequeño, que irá colocado aquí. Y este mide 21 centímetros de alto por 25 de ancho y lleva una tira de decoración que ya la tengo preparada para coser, que la coseremos y quedará para hacer una especie como de contraste en la parte de arriba. Y lo mismo he hecho con el bolsillo grande. Lo que pasa que el bolsillo grande mide 25 centímetros de ancho, como todo lo demás, y 25,5 de alto. Ya tenemos a Simba que quiere intervenir en el trabajo. Y luego lo que será la base del organizador en realidad es de 55 centímetros por 25. Y he cortado también un par de tiras laterales para darle un poquito de vida por los bordes. Pero como esta pieza es la que va a soportar el peso de los bolsillos y de todo lo que metamos en ello, yo la he cortado doble, de forma que quede un poquito más reforzada. Así es que vamos a empezar a preparar todas las piezas para armar nuestro organizador. Vamos a empezar preparando todos los dobladillos de los bolsillos. En el bolsillo doble simplemente vamos a marcar un dobladillo de 3,5 centímetros y pasaremos costura por los 4 lados de forma que nos quede un cuadrado como de adorno. Para los bolsillos pequeño y grande le vamos a colocar esta tira a modo de decoración para que haga un poquito de contraste. La idea es que quede igual que el bolsillo pequeño, con un rectángulo. Para ello, lo primero que vamos a hacer es una costura al borde de la tela y luego le daremos la vuelta para que se nos quede un rectángulo igual que hemos hecho en el bolsillo doble. Vamos a la máquina de coser y empezamos con el bolsillo doble. Lo primero vamos a hacer un pespunte recto al ras del borde, sujetando las dos telas, y una vez que llegamos al final, lo que hacemos es girar la tela para hacer ese rectángulo del que hablábamos. Si os dais cuenta, yo lo estoy cosiendo con hilo azul marino para que haga un pequeño contraste y sirva para decorar la tela. Hago el pespunte también en la parte de arriba, giro la tela y termino con un pequeño remate, aunque ya veréis que no es imprescindible dejar todas estas piezas perfectamente rematadas. Para los otros dos bolsillos
Como hemos comentado antes, empezamos haciendo un pespunte al ras del borde de las dos telas y de esta forma unimos las dos telas para poder colocar esta tela de decoración. He doblado la tela, la he sujetado con alfileres y lo primero que vamos a hacer es un pespunte por el borde. Cuando os expliqué las piezas, parecía que iba a hacer como un dobladillo por la parte de fuera y otro por la parte de dentro. Y sin embargo, no lo he hecho así. Lo he dejado simple, porque estas telas son bastante gordas y va a llegar un momento en el que la máquina nos cueste trabajo pasarla. Así es que he decidido hacerlo sencillo. Como veis, al llegar a la esquina giro la tela y sigo marcando el rectángulo exactamente igual que hice en el bolsillo doble. Remato un poquito y cuando termino con este bolsillo hago el segundo bolsillo exactamente igual. Ahora vamos a montar los bolsillos. He unido el bolsillo pequeño y el bolsillo grande y lo que hago es que los doblo para marcar el centro de la tela. Como veis, pongo un alfiler para marcar ese centro. He hecho lo mismo para marcar también el centro en la otra tela. Y una vez que ya tengo los dos centros claros, voy a poner unos alfileres a 11 centímetros del borde de abajo, que es donde tengo que colocar el bolsillo doble. Coloco los alfileres y una vez que los tengo colocados, puedo empezar a montar el bolsillo. Empiezo por la parte del centro y lo que hago es, voy sujetando por el centro con alfileres el bolsillo doble a los otros dos bolsillos. Una vez que ya he sujetado con los alfileres, lo que hago es comprobar que efectivamente está en el medio. Esto podría ser así, pero también podéis hacer los bolsillos de distinto tamaño. Yo quiero hacer los dos iguales. Y ahora ya lo que hago es también sujetar los bordes de esos dos bolsillos al ras de los otros dos. Y lo sujeto todo con alfileres. Sujeto el de la derecha y el de la izquierda. Y como veis, ya tenemos preparado el bolsillo para luego hacer este fuelle del que hablábamos. Volvemos a la máquina y hacemos primero la costura de la derecha al ras del borde, luego hacemos la costura del centro y por último hacemos la costura de la izquierda. Ahora vamos a marcar el fuelle. Lo primero que hago es mido 2 centímetros y llevo esos 2 centímetros que he doblado justo al borde de la costura del centro. Y hago lo mismo con el otro lado, pero en este caso lo dejo un poquito más sin que llegue a montar sobre la costura del borde. Lo dejo al ras de esa costura. Son otros 2 centímetros prácticamente. Sujeto con alfileres los dos bolsillos y ya tengo el fuelle marcado. Como veis, he dejado un poquito de tela por la parte de abajo y la doblo hacia atrás y la sujeto toda con alfileres. Aquí es donde vamos a hacer el pespunte para que se nos queden sujetos esos pliegues de los fuelles. Volvemos a la máquina para hacer este pespunte. Lo voy a hacer por la parte de adelante y como ya acumulo muchas capas de tela, me cuesta un poquito arrancar. Por eso las primeras puntadas las doy girando manualmente la rueda de la máquina. Y una vez que ya he entrado un poquito en la tela, piso el pedal y como veis ya la máquina corre sin problema alguno. He colocado los bolsillos sobre la base y le he puesto la tira por todos los bordes. De momento lo vamos a coser en sencillo, no lo abro porque no me cabe en el plano, pero vamos a hacer un pespunte por todo el borde igual que hicimos para colocar la pieza de adorno en los bolsillos. Voy a la máquina y me pongo a hacer el pespunte por todo el borde. Como veis, empiezo por la parte que solo tengo 2 telas para que cuando llegue a la zona donde tengo más telas no haya ningún problema. Y así termino de pasar el pespunte por todo el borde, tanto en la pieza de la derecha como en la de la izquierda. Una vez que he pasado los dos bordes, lo que he hecho ha sido planchar todo el trabajo y preparar esos bordes ya doblados
con los mismos 2,5 centímetros o 3 que tengo tanto en los bolsillos como en la parte de arriba del bolsillo doble. Y ahora voy a unir la parte de delante con la parte de atrás. Si os acordáis, cuando os expliqué las piezas, os dije que la base la íbamos a hacer con una tela doble. Así es que voy uniendo estas tiras por el borde y haremos lo mismo, haremos un pespunte haciendo un rectángulo tanto por los lados como por la parte de arriba y la parte de abajo. Paso a la máquina y lo mismo, empiezo haciendo el pespunte por el borde. Cuando llego a la parte de abajo, giro la tela y como aquí hay mucha capa de tela, la máquina no tira. Para solucionar este problema, la costura de dentro la he hecho igualmente desde la parte de arriba hacia la parte de abajo, aunque me resultaba un poquito más incómodo tener toda la tela en la parte de dentro de la máquina. Pero de esta forma he conseguido hacer ese rectángulo sin problemas. Para que nuestro organizador se quede sujeto en el brazo del sofá, necesitamos ponerle un peso en la parte de arriba. Yo tengo una barra de hierro. Si no tenéis una barra de hierro, le podéis poner a lo mejor una tira de granos de arroz o de maíz o algo, pero lo importante es que tenga mucho peso. Yo he preparado un dobladillo de unos 5 o 6 centímetros y le hago un pespunte primero por el lateral y luego por la parte de abajo. Antes de terminar de cerrar este rectángulo, lo quito de la máquina y aprovecho este hueco para meter la barra de acero. La empujo bien hasta el final y me aseguro que me queda un trocito para poder hacer el último pespunte y cerrar bien para que la barra de hierro no se me salga en ningún momento. Así es que esta zona sí que la remato bien, tanto al principio como al final. Y ya tenemos el trabajo terminado. Recojo un poco todo y os lo muestro con detalle. Lo primero que os enseño es cómo se sujeta el organizador en el brazo del sofá. Como veis, necesitamos un peso que aguante los mandos, los libros, lo que sea que metamos en los bolsillos. Aquí os muestro una panorámica de cómo queda el organizador una vez terminado, que lógicamente el tamaño de los bolsillos, el alto, dependerá un poco del uso que le vayáis a dar. Si no tenéis tela de tapicería, os recomiendo que utilicéis una tela que sea resistente. Dime en comentarios qué te ha parecido. Ya sabes que los leo con mucha ilusión y os los contesto con todo el cariño. Pues ya solo me queda que darte las gracias por haber pasado este rato conmigo. Espero que lo hayas disfrutado tanto como yo al prepararlo. Cuídate mucho, un beso muy fuerte y nos vemos en el próximo tutorial.